El arte de discernir. El arte de discernir. Es decir, que nosotros podamos, por medio del discernimiento, que es un don, tomar decisiones en nuestras vidas. Que podamos evaluar también espíritus. Que podamos evaluar las personas con las cuales nos relacionamos en el día a día. Y que podamos también nosotros escudriñar y profundizar en la palabra de Dios, discernir en ella lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía siempre a toda verdad y a toda justicia. Bueno, vamos a pedir la dirección de Dios en este momento. Amado Dios, aquí ante tu presencia, Señor, te pedimos, Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo a discernir lo bueno y lo malo, que podamos tomar decisiones que te honren y que te alaben, Señor. Bendice a cada hermano presente, bendice a los que nos visitan y que podamos hoy, Señor, salir nutridos y llenos de tu palabra con gozo. Y también, mi Dios, que podamos poner en práctica todas estas cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Ahí en el flyer pueden ver a ese joven, a esa persona, quien está contemplando todo el cielo, contemplando el firmamento, las estrellas, todos los astros, la luna, los planetas, el sol, todo lo que hay en el firmamento. Ahora, esa persona, para poder estudiar el firmamento, no solamente se va a conformar con lo que está viendo, también tiene que tener un conocimiento previo de astronomía. Por lo menos tiene que saber qué es una estrella, distinguir entre una estrella y de repente una nebulosa o una galaxia. Tiene que tener un conocimiento previo de eso. Pero si quiere ir aún más allá, para discernir, para profundizar en el conocimiento de los astros, necesita un instrumento. Y ese instrumento que vemos allí es un telescopio. Necesita un telescopio para poder ver ahí en lo más profundo, ahí lo más minucioso de ese firmamento. Para nosotros, ese telescopio viene siendo las Sagradas Escrituras, viene siendo la Biblia. Necesitamos, por medio de la palabra de Dios, conocer realmente qué es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso es que decimos que es un libro, una guía de vida, es un manual de vida realmente, la palabra de Dios. Necesitamos de ella entonces para poder discernir. Y no todo el mundo puede discernir. De repente puede tener el instrumento, pero si no ha tenido un encuentro íntimo con el Señor, es imposible que pueda hacer uso útil del instrumento. No lo va a poder hacer, porque necesita ser sellado por el Espíritu Santo, necesita conocer a Dios realmente para poder entender lo que dice la palabra. El arte de discernir, el discernimiento, es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. Hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente ¿sobre qué? Sobre la verdad. Y así como tenemos la verdad, también hay falsedad en el mundo. Y tenemos que cuidarnos de esa falsedad, tenemos que cuidarnos de esa levadura, tenemos que cuidarnos de las falsas doctrinas. Y para poder distinguir entre las falsas doctrinas, es así como cuando el cajero en el banco le están enseñando a identificar los billetes falsos, pero ¿qué le dan para que entonces él pueda distinguir un billete falso de uno bueno? Le dan una paca de billetes todos buenecitos. Y él empieza ahí a darle, a tocar. Cuando llega a tocar uno que no es como todos los que ha tocado, ahí se da cuenta rápidamente. Este no es. Igualito así nosotros cuando estamos discerniendo entre los espíritus, entre las personas que nos hablan, cuando estamos viendo predicadores por YouTube, cuando estamos viendo predicadores por las redes sociales, vamos a ver qué es lo que dice. Y dependiendo de lo que dice, filtrado en la palabra de Dios, que es mi telescopio, que es ahí mi lupa, entonces allí puedo discernir realmente si eso que estoy escuchando es bueno o es malo. O si lo está haciendo también por vanagloria, si lo está haciendo también por su propio beneficio. En Google conseguí estas etapas del discernimiento, que vamos a verlas porque nos habla un poco más de eso, de lo que es el discernimiento, pero siempre lo vamos a meditar todo a la luz de las Escrituras. Fíjense, primero, contextualización. Comprensión de cuál es nuestro modelo de valores, cuáles son los principios que motivan nuestras decisiones.
¿Cuáles entonces nuestros principios, nuestros valores, nuestros preceptos, nuestros mandamientos? ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde están los valores y principios? Están en la palabra de Dios. Entonces, cuando contextualicemos de todo lo que estamos viendo en nuestro entorno, tenemos que filtrarlo por aquí, contextualizarlo aquí. ¿Qué dice la palabra de Dios de eso que estoy viendo? ¿Qué dice la palabra de Dios de ese negocio? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre eso que escuché ahí en internet de tal predicador, de ese profeta, de ese que se llama apóstol, de ese lo que sea? Debo filtrarlo todo a la luz de las Escrituras. Decía en escuela dominical que nosotros podemos tener respuestas simples y fáciles. ¿Jesús fue a la cruz voluntariamente? Sí. Pero necesitamos saber dónde dice en la palabra de Dios que Él fue voluntariamente allí a la cruz del Calvario. Es decir, que tenemos que tener respuestas bíblicas. Y eso habla de que realmente somos del Señor Jesucristo, porque tenemos la mente de Cristo y estamos sellados por su Espíritu Santo. Entonces la contextualización es esa comprensión de ese modelo de valores que tenemos, es decir, la comprensión bíblica. Experiencia, tener conciencia de nuestro entorno, conocer la factibilidad de los procesos en los cuales nos involucramos. Tener conocimiento también de lo que está a nuestro alrededor. Necesitamos saber en qué proceso nos estamos involucrando, en qué tipo de trabajo estoy, con qué tipo de personas me relaciono en mis estudios, quiénes son mis vecinos. Yo debo tener un conocimiento de todo lo que está a mi alrededor, porque ese también es la mies a la cual el Señor habla. Entonces el Señor dice, envía a tus obreros a la mies, ¿verdad? La mies a la verdad es mucha, los obreros son pocos. Entonces necesito también tener una visión de todo mi entorno y discernir en ese entorno para poder llevar la palabra y el mensaje del Evangelio. Tener conciencia entonces de mi entorno es la experiencia. La reflexión dice tomar en cuenta a los involucrados, nuestro prójimo. Todo lo que hacemos y decimos tiene consecuencias, por ello el siguiente paso sería la evaluación. Tenemos reflexión y evaluación. En esa reflexión yo debo tener conciencia de mi prójimo, de todas las personas con las cuales me estoy relacionando, y debo tener cuidado de lo que digo, de lo que hago. ¿Por qué? Porque todo eso ellos están observando. Y si hacemos algo indebido, entonces lamentablemente no van a hablar de nosotros, sino van a hablar es del mismo Jesucristo. Estos que se llaman cristianos, y nos van a señalar por eso. Entonces debemos tener cuidado o reflexionar bien sobre el prójimo al cual nos estamos dirigiendo. Y en la evaluación es comprender los posibles resultados de las decisiones. Comprender los posibles resultados de las decisiones que tomamos. En el discernimiento, conforme a la luz de la palabra, vamos a tomar decisiones. Si me conviene, no me conviene, si me edifica o no me edifica esto que voy a hacer. Entonces, por lo tanto, debo evaluar el resultado o el efecto de lo que yo pueda decir o de lo que yo pueda hacer con los que están en mi entorno. Teniendo cuidado siempre de no decir algo indebido, de no decir algo que vaya a afectar el cuerpo de Cristo. Y por último, actuar, que es el resultado del proceso de discernimiento. Es decir, tomar las decisiones, hacer un veredicto o juicio y el camino a seguir entonces o la senda pues que voy a transitar. El actuar es tomar la decisión, hermano. Todo discernimiento nos va a llevar a tomar decisiones. Todo discernimiento nos va a llevar a creer o no creer en algo. Y el discernimiento me va a llevar a saber si eso que estoy escuchando realmente viene de Dios directamente. Ayer, por cierto, y aquí está la hermana Oriana, que la mencioné en el primer culto, en el estudio bíblico que tuvimos ayer, ella mencionaba de una persona que dijo exactamente unas palabras que ella le colocó al Señor en oración. Tal cual ella la había dicho, esa persona se la repitió a ella. Y ella en ese momento no había tenido todavía un encuentro con el Señor, ¿no? Sí, ya había tenido un encuentro con el Señor. Pero eso le llevó a ella a evaluar también si eso que dijo esa persona venía de Dios o no venía de Dios. Tenía que discernir.
tenía que evaluar. Y a la luz de las Escrituras, como eso que ella le dijo a esa persona a Oriana, le edificó, que ahí es donde está la clave del discernimiento. Si eso te edifica, viene de Dios. Por eso es que nos vamos a ir ahora al versículo base de esta predicación, que está en 1 Tesalonicenses 5:21. Y ahí nos dice la palabra de Dios, en palabras simples, examinarlo todo. Y después de que examines todo, retener lo bueno. A lo mejor pasa que usted escucha algo de alguien y es palabra de Dios, pero de repente esa persona no está muy firme en los caminos. Puede pasar. Pero no veas a la persona. Examínalo todo y retén lo bueno. Hay que tomar lo bueno de la palabra de Dios. Estar claro cuando Dios me habla, estar con el sentido espiritual, con el oído espiritual, con el olfato espiritual, siempre activo, para poder entonces examinar eso que estoy viendo, que estoy viviendo, y luego retener lo que Dios me está dando, porque eso que Dios me está dando, como me edifica, me nutre, como me edifica, me hace crecer espiritualmente. ¿Sí? Entonces el primer punto que vamos a ver, el primer punto tiene que ver con examinarlo todo y el segundo tiene que ver con retener lo bueno. Esa necesidad de exhortación, de aprender de la palabra de Dios que me habla de examinarlo todo, podemos verla un poco más a profundidad, ahí mismo en 2 Tesalonicenses, pero vamos a leer el capítulo 2, versículo 2. Allí nos sigue hablando Pablo, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Mira que nuestro modo de pensar, hermano, es muy, muy importante. Porque eso habla de nuestro fundamento, eso habla de nuestras bases, eso habla de qué vamos a hacer o qué acciones vamos a tener, ¿no? Tengan cuidado, dice allí, ¿verdad? De que no seamos movidos de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora vamos a leer el 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Si alguno no obedece lo que decimos, está hablando Pablo. Pablo me está hablando palabras directamente de Dios. Entonces, si alguno no obedece a lo que dice la palabra de esta ley, a ese mira lo que hay que hacer, señalarlo. Y no os juntéis con él. Pero hemos dicho muchas veces desde el púlpito que no podemos juzgar tampoco. Ese juzgar es condenar. Debemos jugar con justo juicio. Y el pecado no puede quedar oculto. Porque si hay una persona que no está obedeciendo a esta ley y está inoculando veneno en la iglesia, en alguno de los hermanos, buscando divisiones, buscando contiendas, buscando conflictos, ese hay que señalarlo, hay que llamarlo a capítulo. Ha pasado en iglesias, hermano. Aquí pasó una vez y tuvimos que usar el método bíblico ahí, como lo dice Mateo 18. Hablamos con el hermano, no entró en orden. Buscamos un testigo, no entró en orden tampoco, no obedeció. Lo llevamos a la iglesia y por último se tuvo que expulsar, hermano, porque era un hermano que traía veneno. Estaba predicando el pastor y el hermano repartía versículos o repartía frases de él en los hermanos de la iglesia. Y era totalmente contrario a lo que se estaba predicando. ¿Qué le parece? Y ese hermano bautizaba incluso en otro lugar. Nos enteramos de eso después. Entonces hay que discernir, hermano. Discernir los espíritus. Y todo lo tengo que filtrar a la luz de las Escrituras. Vamos a ver unas reglas bíblicas que debemos tener en cuenta para examinar o para discernir. Recordemos también lo que nos decía el pastor Gregory la semana pasada, Selah. Selah es detente y medita, ¿no? Detente y medita y enfócate. Entonces vemos que la palabra de Dios en 2 Timoteo 3, 16, 17 me dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea que perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, para mí, la palabra de Dios viene haciendo una regla básica del cristianismo que me va a enseñar y que me va a nutrir lo que yo debo aprender y cómo yo debo discernir también entre lo bueno y entre lo malo. Me enseña, me instruye, me corrige, me redarguye, y la palabra de Dios hace que yo sea maduro y sea perfecto para Dios, y que esté preparado entonces para hacer las cosas que Él preparó, las obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en ella. Entonces la palabra de Dios es muy importante. Ahí está mi telescopio. Debo perseverar, o debemos perseverar también en la doctrina de los apóstoles. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, ahí vemos que esa era una práctica de la iglesia primitiva. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y de dónde recibieron los apóstoles esa enseñanza? Directamente del Señor Jesucristo. Entonces la doctrina que los apóstoles enseñan es la doctrina de Cristo, hermano. Y como es la doctrina de Cristo, para mí eso es un fundamento, para mí eso es un valor. Para mí ese es el baluarte, para mí ese es mi verdadero telescopio. Estamos viendo esas reglas que me llevan a examinar, ¿verdad?, la palabra y a escudriñar en ella. La palabra tiene mandamientos. Allí vimos que Pablo le dijo, el que no obedezca estas palabras, entonces, el que no obedezca lo que estamos diciendo, entonces ese hay que señalarlo, ¿verdad? Estaba diciendo allí Pablo. Y en Primera de Juan 4:6, vamos a leer Primera de Juan 4:6. Mira lo que nos dice aquí el apóstol Juan. Nosotros somos de Dios. Y se ve así como un orden lógico lo que está diciendo Juan. Somos de Dios. Entonces, por lo tanto, el que conoce a Dios nos oye. Es un principio allí que me dice, si todos somos de Dios aquí. Amén. Somos de Dios. Entonces, cuando usted habla la palabra de Dios y hay otro hermano, ese le va a escuchar. O cuando usted habla la palabra de Dios y hay una persona que el Espíritu Santo está ahí tocando la puerta de su corazón, ese va a oír. Porque, como dice el Señor allí, si abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es porque tiene sus sentidos espirituales activos. No ha conocido a Dios, pero en ese momento lo está conociendo. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Definitivamente. Está en la condición de condenado, como lo estábamos viendo en la escuela dominical. Sigue en la condición de condenado hasta que sus sentidos espirituales los abra. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Discernimiento de espíritu, hermano. Entonces, el que es de Dios escucha la palabra y el que no es de Dios entonces no escucha la palabra. Entonces, el que no escucha la palabra tiene un espíritu de error. Lo que podemos orar es al Señor para que tenga misericordia de la persona que no se arrepiente. Oremos, Señor, ten misericordia allí. Porque no sabemos en qué momento se va la vida. Para irse hay que estar vivo. Entonces hay que orar al Señor para que tenga misericordia. Que ese que todavía no está escuchando, escuche realmente la palabra de Dios. Bueno, las Escrituras nos dice la palabra que debemos entonces poner a prueba todos los espíritus. Nos lo dice el mismo Juan. El mismo Juan, vamos a leer en Primera de Juan, en este mismo capítulo, en el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y el 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Está diciendo Juan que desde aquel tiempo, de hace 2000 años, ya el anticristo anda por ahí. Y ahora hay muchos anticristos con muchas falsas doctrinas. En ese momento Juan se estaba refiriendo a los agnósticos, diciendo que Jesús había venido en espíritu y que no había venido en carne. Él le está advirtiendo a la iglesia
que tenga cuidado de esas personas. Y ahora, ¿cuántas más doctrinas no hay? Ya esa se quedó cortica. Ahora hay muchas otras y ahora son hasta más seductoras, que tienen que ver con la prosperidad, que tienen que ver con el exaltar el ego, el yo, mientras más soles o más estrellas tengas espiritualmente hablando ahí en los hombros, entonces eres más o estás más cerca de Dios. O también te pueden decir, tómate esta agüita que viene de allá del Jordán en el momento en que Jesucristo se bautizó. O te van a decir que este fragmento de madera es de la cruz de Cristo, o quién sabe cuántas cosas, para que el aceite, o muchas cosas más que pueden salir por ahí de doctrinas falsas. Entonces, muy bien, vemos que en la palabra de Dios nos advierte sobre esas cosas para que usted pueda discernir entonces y escudriñar y evaluar allí o sopesar esos espíritus. Los hermanos de la iglesia primitiva, ellos no tenían la Biblia completa. No la tenían como la teníamos nosotros, pero ellos también nos dan ejemplo a nosotros sobre cómo escudriñar en la palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pedro, él citaba al mismo apóstol Pablo. Él habla allí y advierte sobre algunos indoctos que tergiversan la palabra de las epístolas del apóstol Pablo y la llama nada más y nada menos, dice escrituras. Y cuando en la palabra de Dios usted ve la palabra escritura, se refiere a la palabra misma de Dios. Entonces él hace esa cita, ¿sí? Sí, así es, epístola, carta. Muy bien. Y también vemos que el mismo apóstol Pablo ya tenía alguna palabra allí. Por lo menos tenía los evangelios de Marcos y de Lucas, porque cuando él habla de que el obrero es digno de su salario, cuando él cita esa frase que él es digno de su salario, son palabras del mismo Señor Jesucristo y están escritas allí en Marcos y en Lucas. Y el Señor Jesucristo también estaba haciendo una referencia a Deuteronomio, igual que Pablo, que dice que no pongas bozal sobre el buey que trilla. Y luego dice el obrero es digno de su salario. Entonces vemos que la misma en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, ellos mismos se citaban el uno al otro. No tenían la Biblia completa como nosotros, pero se iban citando el uno al otro. Entonces ellos estaban, ¿qué? Discerniendo en la palabra, estaban escudriñando y estaban examinándola. ¿Cuánto más nosotros que la tenemos toda completa? No debemos entonces discernir lo que el Señor realmente quiere y que cumplamos con la ley de Cristo, ¿no? Leamos primera de Juan 2:20. Además de que tenemos la palabra de Dios, el Señor nos ha dejado el Consolador. Se fue el Señor, yo me voy, pero vendrá el otro Consolador, el Paracletos, palabra en griego, eso es el Consolador. Y ahí dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. La unción del Santo es el Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador. Y conocéis todas las cosas. Por medio del Espíritu Santo, usted y yo conocemos todas las cosas. Por medio del Espíritu Santo podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Versículo 27 de este mismo capítulo, el 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Qué te parece eso? No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él. Hermano querido, por muy erudito que venga alguien y se pare aquí en el púlpito y que sepa de mucha Biblia, que sea el super pastor, el super evangelista, el super maestro, hermano querido, eso que está usted recibiendo de esa persona, vaya y revíselo a la luz de las Escrituras. Y el mismo Espíritu Santo te va a dar el discernimiento de saber si eso que te está diciendo realmente es de la palabra de Dios o viene de Dios. No necesitas que alguien te enseñe. Sí necesitamos ser instruidos, claro que sí.
Sí necesitamos venir a la escuela dominical, sí necesitamos que alguien nos enseñe, claro que sí necesitamos que alguien nos enseñe, pero eso no es lo que está diciendo el apóstol. El apóstol lo que está diciendo es que vayas más allá, porque tú tienes el Espíritu Santo y tú puedes discernir si eso que estás escuchando es bueno o es malo, si eso viene de Dios o no viene de Dios. Eso es lo que nos está diciendo él. De manera que podemos entonces examinarlo todo y retener lo bueno. La palabra de Dios también nos llama a que nosotros tengamos como ejemplo lo que hacía la iglesia primitiva, específicamente los hermanos de Berea. Vamos a ver qué era lo que hacían los hermanos de Berea. Vamos a buscarlo en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11. Mira lo que hacían los hermanos de Berea. Ellos fueron predicados por el apóstol Pablo y Bernabé. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, los de Berea. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, mis queridos hermanos Pablo y mi querido hermano Bernabé, la palabra que nos trajeron es maravillosa, es poderosa, nos agrada, pero ya va, necesitamos saber si eso que ustedes nos están diciendo es cierto. Y la única forma en que nosotros podamos saber que es cierto es que profundicemos en la palabra y entonces vamos a discernir y vamos a examinar si eso que ustedes nos dijeron es cierto. Y damos gracias a Dios que dice que ellos escudriñaban y veían si estas cosas eran ciertas. Obviamente todo era cierto. Es más, ahí no había nada de desperdicio. Todo lo que le dijo Pablo y Bernabé, esa era la palabra de Dios directamente. Igual debemos hacer nosotros, tomar ese ejemplo de los hermanos de Berea. Tomar el ejemplo también del mismo pueblo de Israel, que ellos en el libro de Deuteronomio le dice que tenían que probar a los maestros, tenían que probar a los profetas. Si ellos escuchaban algo de un profeta que le decía, mira, váyase en pos de otros dioses, incluso con milagros, con señales, con prodigios, con cualquier otra cosa que pudiesen hacer esos profetas, decían, no lo sigáis. Y la palabra de Dios decía que debían darle muerte a ese tipo de falsos profetas. Es decir, que no nos podemos dejar llevar por las apariencias, no nos podemos dejar llevar por la piedad de las personas, o porque habla muy bonito, porque es muy elocuente, porque está bien vestido, o porque tiene unas ideas maravillosas. Vamos a escudriñar a la luz de las Escrituras lo que nos está diciendo esa persona. Vámonos entonces a la otra parte, queridos hermanos, que tiene que ver con el retener lo bueno. Y el retener lo bueno habla directamente de que debemos tomar la sustancia que nos nutre, que nos llena espiritualmente, de eso que hemos examinado, para alimentarnos de eso y para que podamos ponerlo por obra, podamos ponerlo en práctica. Estos hermanos de Berea, allí dice que eran más nobles, ¿no?, que los que estaban en Tesalónica. Y esos hermanos de Tesalónica eran bien nobles, porque eran hermanos que ofrendaban. Entonces ellos ponían en práctica eso que habían retenido de la palabra de Dios, la ponían en obra, enseñaban a otros también y eran piadosos también, y eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Vámonos a la palabra del Señor en 1 de Timoteo 6:20. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Le dice, oh Timoteo, guarda. Ese guarda, atesora, retiene, ama lo que se te ha encomendado. Eso que se te ha mandado a hacer, ámalo, retiénelo. O sea, aliméntate, gracias. Aliméntate de eso. Y le da una exhortación. Mira, cuídate, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Es decir, no entres en conversaciones con personas que te hablan cosas vanas o cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Por ejemplo, meterse en chismes, meterse en conversaciones de política, meterse en conversaciones que todo te lleva a pensar mal, por ejemplo, la situación económica del país. Y eso es algo muy sutil entre todos nosotros. Y empezamos a hablar de la situación del país. Este país está malo, este país se está cayendo, y mira, y qué desgracia. Mira, y este gobierno, y esta cosa, y esta oposición, y esto, el otro. O sea, eso no edifica, hermano.
Entonces le está diciendo Pablo a Timoteo, mira, no te metas en conversaciones que no te lleven a nada bueno. No te metas en conversaciones que no edifiquen. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ese es otro tema más. Porque ¿qué pasa? Los que están metidos en la ciencia, la mayoría son ateos. Y la mayoría te va a decir que Dios no existe y la mayoría te va a decir que la misma ciencia es su propio Dios. Lo tienen como idolatría. La ciencia para ellos es una idolatría. Ayer, por cierto, en la predicación que hicimos en Sabanieves, me tocó hablar con dos ateos. Esa sí no fue una conversación vana porque esa sí llevó la palabra de Dios. Y esos muchachos, a pesar de que no se arrepintieron en ese momento, la palabra de Dios no vuelve vacía. Y yo sé que esa palabra allí iba a crecer, iba a germinar. Bueno, allí nos está diciendo la palabra de Dios. Evitemos esas vanas pláticas o esas vanas conversaciones que no edifican, y también aquellos que andan con argumentos filosóficos y científicos y cosas extrañas, que si el Big Bang y que si la otra, que si la evolución, Charles Darwin y todas esas cosas. No te metas en esas conversaciones, hermano, porque vamos a salir raspados, no te va a llevar a nada bueno. Es lo que nos está diciendo la palabra. Ahí mismo en segunda de Timoteo, estamos viendo primera de Timoteo, vamos a ir a segunda de Timoteo ahora, capítulo 1, del 13 al 15. Mira lo que le dice Pablo. Retén la forma de las sanas palabras. Esa forma viene siendo así como la guía, el método. El método de las sanas palabras, es decir, de la sana doctrina que de mí oíste. Pablo, eso que de mí oíste, esa palabra, ahí reténla. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Ese guarda también es atesorar, ese guarda también es amar, ese guarda también es querer eso que está allí para que tú puedas aplicarlo, para que tú puedas usarlo, para ponerlo en obra. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. ¿Por qué le da esa exhortación Pablo a Timoteo? ¿Por qué debes retener la forma de las sanas palabras? ¿Por qué debes guardar el buen depósito por el Espíritu? ¿Por qué? Porque resulta que no todos los que están en la casa de Dios, todos son buenos. Ahí hay también lobos disfrazados de ovejas. Y también eso nos engaña. Mira quienes engañaron a Pablo, Figelo y Hermógenes. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Esos dos abandonaron a Pablo. Y Pablo tenía discernimiento de espíritu. ¿Tenía el don de discernimiento de espíritu? Sí lo tenía, hermano. Sí lo tenía. Por lo tanto, como tengo discernimiento de espíritu, dice Pablo, entonces exhorta a Timoteo, chamo, guarda la palabra, hermano, mira, métete aquí. Aquí está la verdad. Aquí vas a poder conocer y evaluar si esta persona es o no es del Señor. Y allí Pablo le va a decir más adelante, en el capítulo 2, versículos 17 y 18, sigue dándole otras matices más de por qué debe guardar esa palabra y retenerla, ¿no? Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, otros personajes más, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Se volvieron locos y no avisaron. un dicho muy común entre nosotros. De repente muy espirituales, de repente todo muy bien, pero ahora esto, mira, ya Cristo vino y ya Cristo está reinando, ya hizo el arrebatamiento, ya resucitó a los muertos. En aquel tiempo ya estos hombres los estaban diciendo. ¿Y sabe qué es lo que es más triste, hermano? Que hay gente que lo sigue. Eso sí es triste. El mismo Señor en su palabra también dice que aún hasta los escogidos serán también apartados. El que crea estar firme, que tenga cuidado de no caer. ¿Cómo tenemos cuidado de no caer? Me meto en la palabra. No hay otra.
una vida devocional con el Señor, una vida con Él, que Él vaya ahí conmigo llevándome de la mano. No hay otra. Y al concluir esa misma carta, en el capítulo 4 vamos a leer del 1 al 5. Te encarezco, mira que le vuelve a decir, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El Señor va a juzgar. Mira, te encarezco, mi querido Timoteo, que prediques, Timoteo, predica la palabra. Iglesia Bíblica del Este, predica la palabra. Que hites a tiempo y fuera de tiempo. Además, tienes que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, Iglesia Bíblica del Este. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propias pasiones, a sus propios deleites. Maestros que quieren hacer solamente cosas para que la gente los siga. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, Iglesia Bíblica del Este, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahí está. Lo deja bien claro Pablo, porque sabe que Timoteo, por muy espiritual que sea, y cualquiera de nosotros, por muy espirituales que seamos, también estamos en el mundo, y este mundo está buscando de que nosotros nos desviemos de la fe. Este mundo quiere que nosotros sigamos las fábulas de otros, o este mundo quiere que sigamos la corriente de este mundo. Por lo tanto, debemos hacer obra de evangelista, debemos predicar el evangelio, sufrir las aflicciones, las penalidades y todas esas cosas que vivimos en el mundo, pero manteniéndonos firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Cumple tu ministerio, Iglesia Bíblica del Este. Vemos también a la luz de las Escrituras que habían falsas doctrinas como la de los judaizantes en Galacia, que ellos querían que los que eran ya salvos se circuncidaran. ¿Por qué? Porque ellos decían que todavía estaban bajo la ley. ¿Qué hizo Pablo? Fue para allá y los reprendió y les dijo que entraran otra vez en cordura, que otra vez entrarán en orden. Igualmente nosotros debemos hacer con los que traigan falsas doctrinas a la iglesia. Debemos estar con los sentidos espirituales activos. En Gálatas 5:1 nos dice allí Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes con la libertad, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No podemos hacer como el perro que se vuelve al vómito. No. Debemos mantenernos firmes, constantes en el Señor. Y ya para terminar este punto, mira lo que le dice el Señor Jesucristo a la iglesia de Tiatira y a la iglesia de Filadelfia en el Apocalipsis. Apocalipsis 2:25, vamos a leer del 2:25 lo que le dice a la iglesia de Tiatira. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Examinarlo todo y retener lo bueno. Eso que yo te he dado, Iglesia Bíblica del Este, eso que es bueno, reténlo ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor Jesucristo. Es decir, que es para siempre, hermano. El mandamiento, los valores del Señor, sus principios, sus valores, debemos retenerlo hasta que Él venga. Y luego le dice allá a la de Filadelfia en el 3:11 de Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y no es que vamos a estar allí como mezquinos con lo que tenemos. Debemos compartir lo que tenemos para que nadie tome nuestra corona. Más bien, pareciera algo así como que no parece lógico, no, paradójico.
Debo dar para retener. Debo dar para retener. Lo que tengo, lo voy a compartir. Y de esa manera estoy reteniendo la corona que el Señor tiene para mí guardada. En conclusión, discernir es pensar bíblicamente. Discernir es pensar como piensa Cristo. Necesito la lupa, necesito el telescopio para profundizar ahí en las Escrituras y que ellas me guíen a discernir de manera correcta los espíritus. Es la habilidad de pensar bíblicamente, ese discernir. Es un regalo de Dios, es decir, es un don de Dios. El discernir es un don de Dios, como lo dice 1 Corintios 12:10. Ahí habla también, así como dice los otros de sanar enfermos y que no sé qué más y todo aquello. Uno de los que menciona allí es el discernimiento, hermano. Eso es un don. Y como es un don, también es una gran responsabilidad. No es poca cosa. Todo lo que hagamos, hermano, debe ser para la gloria de Dios, y todo lo que hagamos, los que están afuera están evaluando, y también los que están dentro también están evaluando. Están viendo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Todos ahí evaluando a la luz de las Escrituras lo que estamos diciendo. No vaya a ser que se diga algo extraño. Y si escuchamos algo extraño, si ustedes escuchan algo extraño de mí, le agradezco, por favor, que me llame a capítulo. Mire, pastor, esto que usted dijo, eso no está. ¿Dónde está eso en la Biblia? Vamos a revisarlo a ver si es verdad eso que dijo ahí. También nosotros necesitamos esa ayuda. O sea, juntos vamos a ir entonces edificándonos mutuamente. Por eso es que necesitamos mucha oración, ¿sabes? Oremos los unos por los otros. Amén. La unión, claro que sí. Y en 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y para terminar, en el versículo base, 1 de Tesalonicenses 5:21, ahí dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Pero mira lo que me sigue diciendo el Señor. Vamos a leerlo hasta el 24. Mira. Luego, absteneos de toda especie de maldad. Borra la maldad de tu vida. Borra la maldad de tu mente. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y ese es un proceso, ¿verdad? Hablamos una vez de la santificación en una predicación. Eso va a ser algo permanente. Y mientras nos vamos santificando, nos vamos acercando más al Señor, ¿verdad? El mismo Dios de paz os santifique por completo. Es decir, que haga la obra plena en cada uno de nosotros, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Es decir, que no puedan hablar mal de ti, que no haya nada que puedan decir de ti que sea algo malo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Retén lo que te he dado hasta que Cristo venga, ¿verdad? Amén. Amado Dios, bendito Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Queremos darte gracias por las verdades bíblicas, Señor, que nos animan, Señor, a nosotros poder hacer juicio y podamos hacer discernimiento, Señor, de todo cuanto está a nuestro alrededor, de todo cuanto vemos, de todo cuanto oímos. Sé tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, siempre guiándonos a la verdad, a la justicia, y que podamos nosotros, Señor, como iglesia, retener, Señor, lo que tú nos has dado, lo que tú tienes para nosotros, y que podamos, Señor, hacerlo hasta la venida de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo a mis hermanos.